gracia de Cristo reanima tu Vamos a tener amor. un nuevo estudio sobre doctrinas denominacionales y tal vez la que vamos a tratar hoy día tenga un aspecto tal vez diferente a todas las otras, aun cuanto incluye lo que estamos tratando de enseñar, el error que hay en interpretar la palabra del Señor equivocadamente. Hoy vamos a referirnos al siguiente estudio, las falsas ideas del catolicismo sobre María. O sea, ahora vamos a apuntar a otro aspecto, estos errores que hay en las denominaciones. Hay muchas ideas falsas que se hablan sobre María y por lo tanto queremos ver lo que las escrituras señalan realmente y depurar y limpiar lo que ha sido añadido por los hombres y lo que la palabra del Señor señala. Así que de eso vamos a utilizar estos minutos para poder estudiar y analizar estos falsos conceptos que tiene este movimiento, la Iglesia Católica Romana, sobre María, con todo lo que eso significa. Primeramente quiero decirles que María fue una doncella hebrea, judía, y que fue escogida para ser madre de Jesucristo. Y esto estaba señalado dentro de las Sagradas Escrituras. Esta concepción milagrosa del Salvador fue profetizada muchos años antes de que esto sucediera, en el cumplimiento del plan del Señor, de la redención, de la salvación de la humanidad. El profeta Isaías nos ha revelado este pasaje en el capítulo 7, versículo 14, que está luego señalado por Mateo en el capítulo 1, versículos 22 y 23, con el cumplimiento de lo que esta profecía se refería a la venida del Hijo de Dios. Ahí en Mateo capítulo 1, versículos 22 y 23, las escrituras dicen, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Así señalaba el profeta, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Si bien todo verdadero cristiano existe ese profundo respeto por la Madre del Señor, sin embargo no le rendimos ningún honor genuino a María al atribuirle cualidades que no están respaldadas en las escrituras reveladas. Por el contrario, negar lo que la escritura señala claramente bajo la revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y tener otros conceptos, en realidad no hacemos ningún bien. Sin duda, María era digna de honor como una mujer judía piadosa, como lo señalan las escrituras. Ahí en el Evangelio de Mateo, los 3 evangelios se refieren a esta mujer piadosa de la que hoy nos vamos a referir. Mateo, Lucas, capítulo 1, empezando el versículo 27 adelante, tiene mucho que decirnos de ella, la palabra del Señor. Dice Lucas capítulo 1, verso 27, cuando el ángel Gabriel fue enviado por Dios a hablarle, dice a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, le dijo, bendita tú entre las mujeres. Hay mucho que decirnos de esta mujer judía piadosa dentro de este pasaje, de los versículos 27 hasta terminar con el versículo 80. ¿Quién no puede decir lo contrario de cuando Juan escribe en el capítulo 19 del Evangelio, desde el versículo 25, de ver a María junto a su hijo en la cruz?
del versículo 25 adelante está esto, dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, es lo que Juan escribe, estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Al hacer un recorrido por su vida, uno se encuentra con estas expresiones y nos hace ver el carácter que tenía María. El problema está que la superstición, similar así, a elevar lo que Dios no eleva a los seres humanos a un culto con respecto a ella a lo largo de los siglos, mucho después, por cierto, de los apóstoles, promovida principalmente por la Iglesia Católica Romana, es completamente ajena a la Escritura. Eso tenemos que dejar muy claro. La Iglesia Católica Romana ha planteado varias doctrinas falsas relacionadas con María, y son parte de este dogma católico. Y es católico. Y esto es lo que vamos a ir viendo en esta noche. Lo primero que vamos a ver es el dogma de que María permaneció virgen perpetuamente. Eso es lo primero que tenemos que señalar. Si ustedes leyeron, escucharon sobre el Evangelio de Juan, ahí en el capítulo que hemos mencionado, 19, puede ver que nos dice la Escritura la Virgen María. No, en ninguna parte donde se le nombra a ella se dice tales cosas. La Escritura dice, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre, dice el libro de los Hechos, donde tenemos las últimas expresiones de ella, Hechos en el capítulo 1, dice, y todo esto perseveraba, versículo 14, todo esto perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, siempre refiriéndose a la madre de Jesús, María, la madre de Jesús. No hay escritor bíblico que ponga decir la Virgen María, sino que la llama siempre con su nombre. Si bien la Iglesia Romana que pone en su dogma esto de que María permaneció virgen perpetuamente, la Escritura señala que no lo hizo. A medida de decir, porque vamos a ir explicando estos versículos a medida que pasemos de este estudio, por ejemplo, por citarlo, capítulo 1 del Evangelio de Mateo, capítulo 1, 25, solo por nombrarlo, porque lo vamos a desglosar. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. En este mismo versículo hay varias expresiones. No la conoció, ya vamos a explicar qué significa eso. Y el límite, la palabra hasta siempre ha sido el límite, hasta ahí llega algo, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo, y luego hizo el primogénito. Ya hemos visto la palabra prototokos en otros estudios, ahí en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 15. Aquí a su hijo primogénito, aunque la palabra primogénito no simplemente significa el primero nacido, uno tiene que entender este texto a medida del contexto, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Como vamos a ver en el desglose, yo adelanto algo, si Mateo hubiese dicho su hijo único, hubiese quedado claro y no estaríamos discutiendo esto, pero acá habla de su hijo primero. Eso quiere decir, al uso de este versículo, la manera como se está refiriendo, hubo más. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Lo vamos a mencionar, dice sus hermanos, sus adelfos, y vamos a analizar la palabra adelfo más claramente de cómo la Iglesia Romana quiere expresar esta palabra, ¿no? Quiere hacer un cambio para primos, que como vamos a ver en la Sagrada Escritura, nada tiene que ver con el uso que tiene la palabra adelfo en el Nuevo Testamento. La Biblia habla que he aquí su madre y habla de sus hermanos.
el capítulo 13, versículo 55, ahí en Nazaret era conocido y era la familia conocida. Dice el verso 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas, sus adelfes? Los adelfos en el griego son hermanos, adelfe, bueno, en plural, significa hermanas. ¿No se llama su madre María? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Estos textos están refiriéndose a otros hijos que la Escritura está señalando. El Evangelio de Juan, en el capítulo 2 del Evangelio, en el versículo 12, dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Hay varios otros pasajes que las Escrituras hablan de sus hermanos. Aquí mismo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 7, por añadir otro texto, versículo 10 dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Antes había habido una conversación en que el capítulo 7, versículo 3, dice que en el sentido, sus hermanos al principio no creían en él, dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Y Juan dice en el versículo 5, porque ni aún sus hermanos creían en él, y que es diferente a lo que vemos después, en el libro de los Hechos, donde los vemos reunidos, dice capítulo 1, versículo 14, el texto que leía, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aquí los encontramos en otro estado espiritual. En los evangelios lo encontramos a sus hermanos que no creían en él, de lo que él decía ser, pero después ellos sí eran partes y miembros de la iglesia que el Señor establece en Jerusalén. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco de historia. La iglesia romana alega que, porque esto así dice que los padres de María, este es de escritos que no están dentro de las Sagradas Escrituras, dicen ellos que los padres la presentaron en el templo cuando ella tenía solo 3 años. Ahora, ¿para qué la presentaron en el templo? Para un voto de virginidad. Eso reclama, dice la Iglesia Católica, que los padres de María la presentaron en el templo cuando ella tenía solo 3 años, y que la niña misma subió los escalones del templo e hizo su voto de virginidad en esta ocasión. Ahora, esto la mente racional, los que podemos pensar y podemos desglosar este planteamiento que se señala, porque a los 3 años no creo que algún niño tenga un conocimiento de su anatomía a los 3 años, ni tampoco de que ella entendía las complejidades de la unión sexual. No creo que una niña a los 3 años tenga, esto prácticamente es un absurdo, es decir, que una niña de 3 años en plena facultad de su raciocinio haga un voto de virginidad perpetua. Además, esto indicaría que ella ya sabía de antemano de que daría luz al niño Jesús, y que ella percibió de alguna manera que sería inapropiado involucrarse alguna vez en una intimidad honorable con un esposo legítimo. Entonces, todas esas cosas, frente a lo que se plantea, cae por la razón por sí solo. No es un argumento que tenga gran firmeza. Esta teoría de la virginidad perpetua de María se convirtió en dogma oficial en el concilio de Calcedonia, fíjense, en el año 451 después de Cristo, como vamos a ver en las Sagradas Escrituras. Esto fue, o en el estudio de esta noche, desconocido totalmente por los apóstoles del Señor, desconocido totalmente por la iglesia primitiva, desconocido totalmente
por los cristianos que vivieron y que basaron toda su fe en la doctrina de los apóstoles, en que señalaron que no había que ir más allá de las Escrituras, en que señalaron que todo aquello que se apartaban de la doctrina de Cristo no tenían al Padre y al Hijo. O sea, 451 años después del nacimiento de Cristo, estamos hablando de varios siglos en los cuales nadie conoció sobre esto. Ahora, ¿cuál es la evidencia bíblica para este dogma? No hay ninguna. Hablo de la evidencia bíblica, ¿qué evidencia hay en la Escritura para llegar a este concepto? Ahora, uno tiene que irse al momento que se vivía y poder ver que de allí, sin duda, las brillantes mentes llegaron a conclusiones erróneas, dejando a un lado la luz de las Sagradas Escrituras. Esta teoría tenía su raíz en el ambiente pagano de la era posapostólica. Posapostólica significa después de los apóstoles, un gran periodo después de los apóstoles. Hubo un ambiente, una separación de la doctrina, un apartamiento de la fe, porque eso así estaba profetizado dentro de la Sagrada Escritura también, por los apóstoles en el Nuevo Testamento. En ese tiempo había un fuerte énfasis en el celibato, dentro de ciertas religiones paganas. Incluso en ese día las relaciones sexuales, incluso dentro del matrimonio, conllevaba la sospecha de pecado. Era un tiempo complejo para todas estas situaciones. Y así evolucionó, fue avanzando, ¿no? Evolucionando poco a poco la idea de que era inconcebible, como plantearon, que María hubiera tenido relaciones maritales normales. Eso. Ahora uno piensa, medita y dice, bueno, aquí hay algo oscuro, hay algo que no se entiende, como una iglesia que considera que el matrimonio es un sacramento, porque esa es otra situación dentro de sus dogmas y su enseñanza, llegaran a tal conclusión, tener un punto de vista tan equivocado de la importancia que tiene el matrimonio dentro de las Sagradas Escrituras y de la manera como los cónyuges tienen que comportarse a la luz de lo que la palabra del Señor lo dice. El capítulo 13, versículo 4, por señalar un texto en relación al matrimonio, los escritores del primer siglo escribieron: honrosos sean todos el matrimonio, honrosos sean todo el matrimonio, y el lecho sin mancilla. La Escritura señala la importancia que se da en toda la Sagrada Escritura, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la idea de lo que es el matrimonio, cómo debe ser considerado. Entonces, por lo tanto, llegaron a una conclusión de que María negarle esta forma de un hogar, de un matrimonio honorable, y tratar de decir que ella, y en la cual estamos totalmente de acuerdo en el punto, ella fue virgen, porque así la Escritura lo dice la Escritura, pero la palabra de Dios nos dice que permaneció de ahí virgen perpetuamente. La Biblia señala claramente que leíamos Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. O sea, negarle el tener un hogar, una familia, el tener un esposo honorable es uno de los errores más grandes y que ha hundido en muchos aspectos a este movimiento. Ahora, hay una serie de pasajes, ahora vamos a mirar en las Escrituras, que argumentan en contra del dogma de la virginidad perpetua de María. Es la Sagrada Escritura la que tenemos que considerar. Es la revelación que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha entregado, la que tenemos nosotros que señalar. Mateo, por ejemplo, ahí en el capítulo 1, versículo 18, adelante dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo 1, verso 18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo afirma que se halló que María estaba encinta, antes de que ella y José se juntaran. Se halló que estaba embarazada, que estaba encinta. El término "se juntaron", antes que se juntasen, incluye la idea de intimidad sexual, antes que se juntasen.
en uno. El Primera de Corintios, señalando el apóstol Pablo en el capítulo 7, en el versículo 5, esa es la idea que el Nuevo Testamento y los escritos de Pablo están señalando. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y dice, y volved a juntaros en uno. De eso se está refiriendo, la idea de la intimidad sexual, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, y volver a juntaros. Por eso que Mateo dice, antes que se juntasen. Esa es la idea que muestra la Escritura, antes que ellos pudieran intimar sexualmente. Y en el versículo en el versículo 25, estamos diciendo, pero no la conoció, no la conoció. Es decir, no tuvo intimidad sexual con ella. La palabra conocer, desde muy antes, en las Escrituras, en el libro de Génesis, da totalmente esa idea. Por ejemplo, hablemos del caso de Adán y Eva. Dice la Escritura, Génesis capítulo 4, versículo 1, conoció, dice, Adán a su mujer Eva. No que la conoció, el texto de que la conoció por primera vez, el texto sigue, dice, la cual coincidió, conoció Adán a su mujer Eva, la cual coincidió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Muchas veces se usa esta palabra dentro de las Escrituras. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer. No quiere decir que la vio por primera vez. El texto sigue, la cual coincidió y dio a luz a Enoc. Y conoció Caín a su mujer, o sea, intimó sexualmente con ella y la cual quedó embarazada, coincidió y luego dio a luz a Enoc. Lo mismo dice el capítulo 4, versículo 1. Eso por decir algunos ejemplos. Al decir eso, está diciendo esto, hasta que dio a luz a su hijo, que ese es el original que el griego habla ahí en el versículo 25. Hasta, como la Escritura, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, hasta que dio a luz un hijo, hasta que dio a luz a su hijo, hasta que dio a luz a su hijo. Y eso, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, Jesús se le llama el hijo primogénito de María, porque fue el primero. Eso es lo que la Escritura está señalando, es el Lucas, y dice, y dio a luz a su hijo primogénito, tal como también lo señala Mateo. Y lo envolvió en pañal y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ello en el mesón. La Escritura lo señala, a Jesús se le llama su hijo primogénito. Su hijo primogénito. Su hijo primogénito, es el primero que tiene. Si bien el término prototoco no exige de manera inequívoca que María tuvo otros hijos, porque ya hemos explicado que la palabra primogénito hay que verla de acuerdo al contexto, sin embargo, está refiriendo que de la manera más natural que sí los tuvo. Si la virginidad sostenida, decimos, de María es un punto teológico tan importante que quieren imponer, ¿por qué Lucas no dijo simplemente que ella dio a luz a su hijo único hijo? Y habíamos resuelto el problema, pero no. Tanto Mateo como Lucas hablan de su hijo primero. Y eso da inmediatamente la idea que hubo otros. Negar la maternidad, negar un hogar constituido por María, José y Jesús y sus hermanos. Es una situación que a veces la gente no la medita ni la piensa. Hay varios pasajes que mencionan, dijimos, a los hermanos de Jesús. Hay varios, ya hemos visto algunos. Los apologistas católicos apelan al hecho de que el término hermano, adelphos, se usa a veces en un sentido más amplio y similar, en sentido, dice, como por ejemplo primos, que se usa como primos. Pero la palabra adelphos
literalmente significa fuera del mismo útero. Así, ese significaba la palabra adelfos, hermanos. Salidos afuera, pero del mismo útero. En el Nuevo Testamento, adelfos nunca se usa para usar como un primo, porque en la Escritura tenemos la palabra primo, y esa es lo que la palabra es anepsioi, que tiene que, esa es una palabra que se refiere a primos. La Escritura, incluso la Escritura habla de la prima de María, pero primero veamos Colosenses, veamos capítulo 4, versículo, bueno, la Escritura habla aquí, Marco, el sobrino de Bernabé. Pero ahí en el Evangelio de Lucas, cuando Mateo me parece, no es Lucas, es Mateo, me parece que es Lucas. Sí, es cuando María visita a Elizabeth y Elizabeth es su prima, y por lo tanto la palabra sí se usa dentro de las Sagradas Escrituras. La Biblia habla, dice en aquellos días María fue deprisa, en el verso 39, a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Y ahí estaba quien era su prima Elizabeth. Por lo tanto, la palabra adelfos se usa y la palabra primo es distinta. Además se dice que Jesús tuvo hermanas. Ahora, ¿por qué se debe suponer que el uso de madre en Mateo era literal? Que se constituye, pero que los términos hermanos y hermanas se usaban en sentido figurado. No, los nombres, cuando la Escritura habla de los hermanos de Jesús, ahí Mateo 13, 56, como lo hemos visto, no se puede suponer que madre sea un término figurado y que hermano y hermana también, porque no es así. Son en forma literal, está escrito allí. Dice, por ejemplo, no se llama su madre María. Eso es literal. Y sus hermanos, literal, Jacobo y José, Simón y Judas, ¿no están aquí todas sus hermanas? ¿Por qué referirse que hermanos y hermanas serían sus primos, sus primas? La Escritura no lo dice así, usa la palabra adelfos, y eso significa eso, hermanos y hermanas. Si hermana es literal, ahí en Hechos capítulo 23, 16, en el libro de los Hechos, hablando de la hermana de Pablo, Hechos 23, verso 16, dice más el hijo de la hermana, ahí se usa la palabra adelfe, hermana de Pablo. ¿Por qué? Entonces, porque si hermana es literal, que en Hechos aquí 23, 16, ¿qué obligaría a uno a ver el mismo término en un sentido diferente? En Mateo 13, 56. Es la misma palabra adelfe. Entonces, es un principio hermenéutico y frecuentemente repetido que las palabras deben entenderse en su sentido literal, a menos que tal interpretación literal implique una contradicción. Pero aquí no hay ninguna contradicción manifiesta o algo absurdo, ¿no? La palabra se ha repetido dentro de las Sagradas Escrituras, utilizando la misma expresión en el idioma original, y por lo tanto, si aplicamos este principio de hermenéutica, que dice que las palabras deben entenderse en su sentido literal. Número 5. El supuesto estado de celibato, porque si María con José no intimaron, no tuvieron más hijos, entonces se está diciendo de que tanto José como María vivieron en estado de celibato perpetuo. ¿No? De la relación de José y María es contrario al ideal divino, porque ese es el supuesto.
el estado del celibato que llevó esta pareja, José y María. Eso es ir con el diseño que Dios tuvo desde el principio del matrimonio. El matrimonio, como fue diseñado por Dios, tenía la intención de unir a un hombre y una mujer en una sola carne. ¿Acaso eso no señala las Escrituras? Hasta Jesús en el Evangelio de Mateo, señalando lo que desde el principio fue establecido, lo señaló. Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es así el plan divino diseñado por Dios en el matrimonio. Ahora, luego del vínculo físico del matrimonio, está la responsabilidad de dar el uno al otro, lo que es debido. Y términos que expresan una obligación sagrada, en lo que la palabra del Señor dice, en la responsabilidad de un hombre y una mujer que entra en el estado del matrimonio, como el apóstol Pablo lo señaló ahí en 1 Corintios capítulo 7, versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Esto es lo que Dios ha señalado. Esto es lo que Dios ha señalado. La incontinencia, yo puse la abstinencia, la incontinencia, de acuerdo al versículo 5, debía ser practicada solo por una concesión mutua, y además no perpetua ni por tiempo, sino que solo temporalmente. Así lo dice el versículo, dice: no neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Tiene que ser por una concesión mutua. Y si la otra persona no está de acuerdo, no se puede practicar. Tiene que haber concesión mutua en este caso, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. El no unirse en el estado sexual, el deber conyugal del hombre con la mujer, trae problemas en uno o el otro. Y Dios tiene claros mandamientos. Lamentablemente el día de hoy parece que tanto hombres como mujeres no entienden y pecan al no obedecer lo que Dios ha señalado en las Sagradas Escrituras. No neguéis el uno al otro, no sé, por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Y para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración. Ese es el único caso que indicaría en que un hombre y una mujer no tuvieran esta unión conyugal que marca las Escrituras. Y luego dice: y volver a juntaros en uno. Y volver a juntarnos en uno, porque ese ha sido el misterio revelado en las Sagradas Escrituras. Los dos ya no son dos, sino una sola carne. Eso lo dijo el Señor. Si alguien no quiere entender eso, es porque no quiere someterse a la luz de lo que es Dios y está pecando. Dice: y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que, ¿cómo es posible poner a María y a José en una situación más allá de lo que Dios ha ordenado? Más allá de lo que Dios ha ordenado, no es algo que tiene validez y base dentro de las Sagradas Escrituras. La doctrina de la virginidad perpetua de María está desprovista de toda evidencia razonable. Es una antigua superstición que viene de mucho, ya lo vemos cuando fue establecido casi 450 años después de que los apóstoles de Jesucristo recibieran la luz de la revelación, de la gloria del Evangelio. Es una antigua superstición que se ha impuesto a las almas sinceras, a quienes se les ha enseñado a nunca cuestionar la voz de la Iglesia. Pero ya basta ya de vivir bajo dogmas, bajo enseñanzas que una supuesta organización humana que nunca fue establecida por Jesucristo la imponga a muchas almas sinceras a creer cosas que Dios nunca ha señalado en su santa palabra. Esa es la primera dogma que hemos esta noche estudiado. Vienen otros más. Vamos a dejar hasta acá para que podamos tener así tiempo en las próximas clases de ir viendo de estas falsas enseñanzas sobre María, que es lamentable.
La que vamos a ver la próxima clase es lo que el catolicismo sostiene, que María fue concebida libre del pecado original. Vamos a ver si eso es así, si realmente las Sagradas Escrituras sostienen este dogma, esta enseñanza. Por el momento, el Señor les bendiga y nos ayude en la libertad del Evangelio a seguir perseverando en lo que Dios dice y no lo que enseñan los hombres. Creo que Cristo lo dijo claramente. Enseñan como mandamientos enseñanzas de hombres. Y eso no fue agradable a nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta noche.